En Ecuador, Daniel Noboa entra en un nuevo periodo presidencial, después de unas elecciones que a ojos vistas tienen fraude, intervención policial, militar, precedida de una cantidad de acontecimientos brutales de represión y de acusación de terrorismo a distintas organizaciones sociales. Y también con una cesantía impresionante que alcanza el 50% entre desocupados y trabajo precario. Esa es la realidad de nuestro Ecuador, ¿no? Un país de América Latina. Más de 50 desaparecidos en estos 5 meses que van en el año. 3.200 asesinados en estos 5 meses. Es una brutalidad. 600.000 inmigrantes ecuatorianos viviendo en Estados Unidos, de los cuales han sido devueltos ya más de 3.000. Bueno, esto es el Ecuador que asume un nuevo periodo Daniel Noboa, pero él también es responsable de este Ecuador porque ha estado en el periodo anterior. Pero lo que marca, entre otras cosas, también a este presidente es su reciente viaje a la Palestina ocupada, donde se ha entrevistado con los ocupantes, los ha abrazado, ha dicho que tienen intereses comunes en cuanto a apreciar la democracia, la libertad, en cuanto a apreciar el buen vivir de los pueblos, cuando se está asesinando brutalmente al pueblo gazatí por la entidad sionista. Y ha invitado también a Netanyahu, ¿no?, a descansar, ojo, a descansar y a gozar de las bellezas de las Islas Galápagos. ¡Qué brutalidad! ¡Qué grado de entreguismo y sometimiento a lo que es Estados Unidos, por un lado, y por otro lado, a la entidad sionista de Israel, que lleva adelante un genocidio nunca visto en los tiempos actuales, modernos, contemporáneos. Esto es lo que se nos presenta, ¿no?, en América Latina como un modelo. Junto a él está el modelo de Bukele y el modelo de Milei. 3 personajes ligados a Zelensky, 3 personajes ligados a Netanyahu, 3 personajes en las faldas de Donald Trump. 3 personajes que han colocado al pueblo como enemigo interno, que han desmovilizado a la gente a través del terror que produce el narcotráfico en sus respectivos países y de las medidas que ellos toman o estarían en condiciones de tomar para asegurar la tranquilidad a costa de bajar los niveles de vida, los derechos sociales, en fin, pero a resguardar la vida. Así se llaman estos personajes. En esa dirección va Noboa. Se echa de menos en ese pueblo maravilloso que el pueblo ecuatoriano, la respuesta. Un pueblo que ha tenido muchos levantamientos populares, ha derrocado distintos gobiernos, de Lucio Gutiérrez, etcétera, ¿no? Para atrás, al propio padre Noboa también lo anduvieron arrinconando en su momento, que también fue presidente, ojo. Pero tenemos un Noboa 2.0, ya, a cargos de Ecuador, y en la línea de lo que es entregar los recursos naturales. Quiere hacer una asamblea constituyente para borrar una serie de impedimentos legales que les impiden instalar bases militares por doquier, aunque de hecho ya tiene instalado en Manta y de cualquier manera también las Islas Galápagos, a través de una serie de acuerdos, se han convertido casi en un portaaviones natural de Estados Unidos. Pero ¿hasta cuándo será posible que América Latina tenga este tipo de presidente? ¿Lo podrá el pueblo ecuatoriano seguir soportando? Bueno, estamos en eso. Esto es Negro y Blanco por Hispan TV. Soy Eduardo Artés.
Ecuador, un país que muy rico en recursos naturales, con una población diversa, con climas maravillosos, ha tenido una cantidad de gobiernos desastrosos. Pero pareciera ser que, en lo que estamos hoy día o es una dictadura o se le parece mucho. Viene recién saliendo, ¿no es cierto?, de una elección denunciada como fraudulenta desde antes del momento de emitir el voto, desde un par de días antes. Bueno, pero ¿hacia dónde va Noboa y qué busca en el plano interno e internacional? ¿A quién obedece Noboa? ¿Y a quién está a servicio de quién? Para hablar sobre esto hoy día estamos con una invitada especial ecuatoriana, quien desde la Ciudad de México va a estar acá en nuestro panel. Ella es Sofía Lanchimba, es socióloga y académica ecuatoriana. Bienvenida, Sofía, a nuestro programa Negro y Blanco por Hispan TV. Es un gusto enorme estar por acá. Decíamos, Sofía, que el nuevo periodo de Daniel Noboa viene precedido por unas elecciones que están claramente cuestionadas. Bueno, creo que ahí hay un sinnúmero de elementos que enumerar respecto a por qué las elecciones en Ecuador tienen un sinnúmero de elementos que permiten desconfiar del proceso electoral, ¿no? Digamos, la Revolución Ciudadana salió a decir públicamente en el primer día que pues había fraude electoral, ¿no? Pero antes de el momento en específico, el día de las elecciones, nosotros podemos hacer un recuento previo de cómo fue instaladas esas elecciones, ¿no? Un conjunto de irregularidades de orden legal, de orden político, que incluso impedían que pues el candidato presidente pudiera ser campaña siendo presidente, a la anulación completa de su vicepresidente, de su vicepresidenta, el control que tiene sobre el Consejo Nacional Electoral, es decir, un sinnúmero de elementos que hicieron que justamente haya una cancha inclinada a su favor y que ponga las reglas de juego electoral y en unas reglas del juego electoral en la que pues todos sus contrincantes tenían las de perder. De hecho, hay una figura, Jan Topic, a la que ni siquiera se le permitió entrar al juego político, ¿no? Precisamente porque era una de estas figuras en esta disputa de quién es la figura de más mano dura, pues esta era la figura que un poco iba a contender con él, ¿no? Esta figura no se le dejó participar y bueno, allí viene un sinnúmero de elementos de irregularidades, de ilegalidades que hacen que la elección, tal y como se lleva ya a cabo, pues tenga un conjunto de vicios de orden legal, de orden jurídico, y es en esa cancha de juego que empieza a jugar sus otros contendientes, ¿no? Nosotros ya en la elección de abril, pues la elección de balotaje, pues nos encontramos frente a un momento en donde veníamos de la primera vuelta con un empate muy parejo entre la fuerza de la Revolución Ciudadana y Daniel Noboa. Entonces, pues todo el mundo esperábamos que la última elección pues fuera muy reñida, que se contara voto por voto esa diferencia, ¿no? Porque cada voto iba a contar. Sin embargo, nos vimos ante la enorme sorpresa de que la elección acaba con una diferencia de 11 puntos, ¿no? 11 puntos que son como 1 millón de votos de diferencia entre Daniel Noboa y entre Luisa González. Lo cual es, digamos, nos pone en un escenario complicado porque estadísticamente, pues, cómo es que Luisa incluso pierde votos en algunos recintos en los que había recibido en la primera vuelta, ¿no? Y cómo es que hay ese crecimiento enorme de Daniel Noboa en tan poco tiempo. Y claro, eso alerta por lo menos a la Revolución Ciudadana a denunciar fraude, ¿no? Sin embargo, digamos, yo aquí
todavía están esos elementos un poco en el aire. Yo me temo que para justificar 1 millón de votos por fuera, pues hay que tener todas las pruebas como para, digamos, comprobar ese fraude, ¿no? Y sin embargo, ese fraude pues todavía no lo hemos, digamos, no está comprobado. La Revolución Ciudadana no ha sido capaz de mostrarnos elementos contundentes de ese fraude, ¿no? Estamos un poco en ese... Sí, Sofía. Por otro lado, claro, sí, uno no puede explicarse fácilmente lo que allí sucede, ¿no?, con la reelección de Daniel Noboa, con una crisis tan profunda con la que vive Ecuador. Una crisis, por ejemplo, económica, con apagones, con una cesantía, es decir, con niveles de desocupación que van al 50%, entre desocupado y trabajo precario, con casi media centena de desaparecidos en 5 meses, ¿no? Más de 3.000 y tantos asesinados en lo que va de 2025. O sea, es poco entendible que tenga tanto apoyo Daniel Noboa. A ojos vistas uno queda con una situación compleja. La gente de a pie, ¿cómo recibe esto? ¿Qué reacción hay en el pueblo frente a esta elección? Sí, yo creo que aquí hay un elemento que no existía en el campo político ecuatoriano y del cual Daniel Noboa está redituando de manera increíble, que es el elemento de la violencia, el miedo, la inseguridad y la incertidumbre, ¿no? Y eso ha servido muchísimo para no solamente ahora ganar elecciones, sino para imponer toda una agenda, ¿no? Cosas que no habrían pasado en otros gobiernos, como el alza a la gasolina, por ejemplo, las protestas del 2019, justamente el detonante fue ese. Daniel Noboa ha pasado toda esa desregulación, leyes que no pasaron en otros gobiernos, como leyes económicas, de desregulación financiera, el incremento al IVA, que tampoco pasaron en otros gobiernos, y un elemento muy importante en lo que está pasando ahora en el escenario ecuatoriano, la militarización del campo social, del campo político, a pretexto del uso de la seguridad, ¿no? Eso no pasó en ninguno de los otros gobiernos. Sofía, vamos a ir a un corte que es necesario y volvemos inmediatamente siguiendo la misma línea. Perfecto. Estamos de vuelta acá con Sofía Lanchimba desde la Ciudad de México. Ella es ecuatoriana, ¿no? Sofía, tú nos estabas planteando la militarización del Ecuador, ¿no? Y ahí mismo, a ver si tú le puedes agregar cómo influye, ¿no es cierto?, la presencia o el trabajo de tropas extranjeras, fundamentalmente policiales, asesoría o presencia norteamericana. Sí, creo que una de las cosas que habría que decir es que Daniel Noboa es producto del conjunto de gobiernos que le precedieron, ¿no? De lo que hizo Lenín Moreno en su momento, de lo que hizo Guillermo Lasso en su momento, y fueron gobiernos que fueron sentando los elementos, uno, de un discurso securitario, ¿no? Necesitamos la seguridad. Y ellos permanentemente también estaban impulsando la militarización. No pasó en sus gobiernos, pero ya estaba ese elemento, ¿no? Tenemos que militarizar,
y es Daniel Noboa quien logra imponer eso, ¿no? Y digamos, no solamente desde el gobierno, sino que llama a una consulta, pregunta a la gente, y la gente es quien vota a favor de la militarización, ¿no? Precisamente porque la militarización garantizaría su seguridad, ¿no? Si tienes como varios años construyendo un discurso securitario, pues obviamente la gente va a querer un escenario de militarización. Ahora, nuestra Constitución prohíbe el ingreso de bases extranjeras a territorio ecuatoriano. Fue algo que pasó en los años 2008. Sin embargo, esa Constitución, que ahora además está en juego porque hay una demanda de una nueva constituyente. Sí. Bueno, perdona, ahí interesante tú tocaste ese tema. También profundiza un poco. ¿No será una apuesta media compleja o se siente tan seguro Noboa que pueda pensar en una nueva asamblea constituyente? Mira, hay varios elementos, como te decía, de la Constitución que son candados, ¿no? Esto, el tema de las bases militares, el tema, por ejemplo, de la privatización. Hay cosas que de manera explícita se prohíbe la privatización, ¿no? Se prohíbe la privatización del agua, etcétera, etcétera. Elementos que además ponen en juego el tema de la minería a gran escala, ¿no? Pero sin embargo ahora hay un escenario en donde yo pensaría que desde las élites hay un intento de empuje de cambiar la Constitución. Sobre todo hay un elemento que se ha intentado lograr durante los últimos años y no se ha logrado, y tampoco se logró con la consulta popular, es la desregulación y flexibilización del trabajo, ¿no? Ese es un elemento que sigue buscándose desde las élites, pero también desde el Fondo Monetario Internacional, y que no se ha conseguido, ¿no? Ese es uno, y digamos, hay una agenda permanente desde muchas décadas, precisamente de las élites, que quieren transformar esa Constitución. Digamos, ese escenario todavía está, yo diría, un poco en disputa. No sé qué tanto, si se va a llevar a cabo o no se va a llevar a cabo. De entrada, parecería que obviamente no va a ser una constituyente como lo manda la Constitución, es decir, llamar a elecciones constituyentes, entrar a un proceso de discusión y luego nuevamente llamar a votaciones para votar por una nueva Constitución, ¿no? Si no va a ser si se llega a tener, ese será un proceso cerrado de poca gente, digamos. Un poco esa agenda la tenemos a través de los medios de comunicación, ¿no? Daniel Noboa no ha dado declaraciones al respecto, pero son los medios un poco quienes nos están poniendo esa agenda. Los medios de comunicación, además, un poco son parte intrínseca en este momento del poder y son quienes nos dan la agenda programática del poder e incluso quienes nos dicen cuál es el guión que está teniendo el gobierno, ¿no? Entonces, va un poco por ese lado y un poco, digamos, retomando el tema de la militarización, la securitización, ahí los medios de comunicación han jugado un papel enorme en ir imponiendo todo este tipo de agendas, todo este tipo de discursos que yo digo que se impone durante estos últimos gobiernos de derecha, se impone una agenda de securitización por encima de una agenda de justicia social. Así es. Entonces, la agenda de justicia social, pobreza, educación, salud, ya no se discute. Lo que se discute en este momento es quién va a imponer medidas de más mano dura, ¿no? Así es. Ahí, creada la situación es muy común en América Latina, ¿no? Creada la situación de inseguridad, se pueden recortar todos los derechos sociales. Sofía, en el periodo pasado de Noboa hubo una emigración ecuatoriana hacia las tierras ocupadas de Palestina, ¿no? Noboa ha estado en estos días en el Estado sionista, ¿no? en Israel, ¿ya? Y ha planteado que ese es un ejemplo de democracia, que los enemigos comunes de Ecuador y los enemigos comunes de Israel es el terrorismo, y por lo tanto están hermandados, que ambos están por el bienestar de la gente, le faltó decir el buen vivir, ¿ya? Pero la verdad es que es fantástico, digamos, la hipocresía, el discurso, ¿no? Pero se une mucho a otro que tenemos aquí cerquita, de Chile por lo menos, que es a Milei, ¿no? Que es otro de los que están unidos absolutamente con la identidad sionista que ocupa Palestina.
qué preocupación, porque firmaron acuerdos de seguridad, en temas de aguas, en muchas cosas. ¿Qué te parece ese grado, ese paso internacional, ese lazo? Sí, yo creo que ahora, pues como lo vemos a nivel mundial, hay un auge de ultraderechas, ¿no? Y yo creo que el anhelo de Noboa es pertenecer a ese campo un poco que se va formando y que está compuesto por gente como Trump, por gente como Israel, por gente como Milei, un poco que él, digamos, no es una figura como digamos, tan fuerte y que sea fácilmente aceptada, ¿no? Es más bien que intenta colarse en ese espacio. De hecho, una semana antes de las elecciones fue a tomarse una fotografía con Trump, que ni siquiera fue una visita oficial, ¿no? Lo encontró, casi lo abordó en un restaurante y se tomó una fotografía con él. Precisamente un poco diciendo que era como parte de este grupo de gente que ahorita está emergiendo y que representan el poder del mundo en términos económicos, pero además también muy ligado con todo este tema securitario, ¿no? Entonces, necesitamos, digamos, permanentemente está este discurso de necesitamos el apoyo de Estados Unidos para combatir el narcotráfico en Ecuador, así como necesitábamos la ayuda de Israel para combatir el narcotráfico en Ecuador, y ahora también, digamos, aparecen estos discursos que vemos circulando en las últimas también está en Ecuador, pero digamos de manera un poco más solapada, digamos, no son los que están en primera plana, como reconocer que, decir que Israel es una democracia a la cual se debería seguir, o decir que, por ejemplo, una de sus ministras dijo que habló de que hay que eliminar la ideología de género de la educación ecuatoriana, digamos, esos discursos un poco pululan, ¿no? Y yo diría ahí que hay una especie de espejo en donde Daniel Noboa se quiere ver. Yo diría que más bien los otros pues no lo ven, ¿no? No lo ven, es más bien alguien que intenta colarse en ese espacio. De hecho, Javier Milei dijo que era alguien absolutamente, casi que dijo que era absolutamente irrelevante, ¿no? Pero digamos, hay un anhelo, por lo menos de Noboa, de mirarse dentro de ese espacio, ¿no? Ahora, para ir ya acercándonos al final, ¿qué me dices tú de la reacción de la ciudadanía, del pueblo ecuatoriano? ¿Hay desvinculaciones o mandado a la cesantía, profesores, etcétera, etcétera? ¿Qué pasa con el pueblo ecuatoriano que siempre lo veíamos con las grandes manifestaciones? ¿Cómo se rearticula algo? Yo creo que hay una política de shock enorme. La gente no sabe cómo reaccionar frente al conjunto de violencias que está viviendo. Digamos, en la historia ecuatoriana nunca ha pasado esto. Hemos tenido crisis económicas muy fuertes, como la que vivimos en el 99, con el proceso de dolarización, etcétera. Esa crisis no es igual a la que tenemos ahora, porque ahora tenemos una multicrisis económica, social, política, etcétera, pero además tenemos un elemento con el que nunca Ecuador había lidiado, que es el tema de la violencia, el tema del narcotráfico, que está destruyendo absolutamente todo, ¿no? Entonces la gente está en shock absoluto y eso ha sido además usado por los gobiernos para reforzar la represión, la militarización. Ahora todo el mundo sabe en Ecuador que si sale en una siguiente protesta, que si se atreve a protestar, habrá muertos, ¿no? Porque ese fue el saldo que nos dejó el 2019 y el 2022. Y ahora sabemos que esa represión además no va a ser con los policías, van a ser con los militares. Y hay todo un aparato que se ha ido construyendo en términos sociojurídicos, penales, de figuras que se están revitalizando de la década de los 70 como el enemigo interno, que están ahí muy presentes, ¿no? Como toda la idea del terrorismo que se ha usado, que no solamente las siguientes manifestaciones tendrán muchos muertos, sino que habrá una destrucción absoluta de las organizaciones sociales. De hecho, en este momento hay un intento muy fuerte por dividir a la principal organización social y que ha sido la cabeza de las movilizaciones, que es la CONAIE, ¿no? La intentan destruir usando a sus propios miembros, ¿no? Así es, Sofía. Bueno, ese es el papel de Noboa, ¿no? Destruir las organizaciones sociales, destruir al Ecuador y convertirlo en un apéndice absoluto de los gringos y también de los sionistas.
Sofía, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros aquí en Negro y Blanco por Hispan TV. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por la invitación.